Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. El último día, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de varios conceptos para un sistema que es un estado y que es un proceso? Y al final estuvimos hablando sobre el estado de equilibrio. Entonces, vimos que las eran ecuaciones que venían de un modelo, obviamente, más complejo, que describen solo estados de equilibrio, en el caso de los modelos termodinámicos. En otras disciplinas de la físico-química se trabaja en otro tipo de modelos, pero en la termodinámica en especial, estamos hablando de un modelo termodinámico, una ecuación termodinámica, solo representa estados de equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos variables relacionadas mediante una función de estado, vamos que le puse estos nombres, y sub A y sub B. Puede ser volumen, temperatura, presión, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo una función que la relaciona, digamos una curva aquí, ¿no?, que representa la relación entre estas dos, todos los puntos sobre esa función, todos esos son equilibrios, ¿sí? Entonces, si yo trato de predecir un valor de una de estas variables, en particular, digamos, a este valor de la variable, el que me va a dar como respuesta es el que tendría si estuviera en equilibrio a esas condiciones. Eso lo quiere decir. Obviamente no coincide en forma exacta con un equilibrio experimental. Siempre tienen desviaciones los modelos, aunque a veces coinciden muy bien. Depende de cómo fueron construidos. Eso lo vamos a ver después. Hipotéticamente, lo que nos está dando ese modelo es el estado de equilibrio. El problema es cuando tenemos un proceso. Estos modelos tienen la limitante que no pueden representar procesos reales. ¿Por qué? Porque para que ocurra un cambio en un sistema, si ustedes lo analizan y lo piensan con varios ejemplos, para que un sistema pueda cambiar alguna de sus variables, lo tenemos que sacar del equilibrio. Entonces el sistema debe salir del equilibrio. Si no, no puede cambiar. Entonces, desde un proceso como el movimiento de un cuerpo, para que ocurra, nosotros tenemos que hacer una fuerza que lo saque del equilibrio mecánico. Entonces se pueda mover. Si lo piensan así, así ocurre. El caso que tienen mucho en mente es el de las reacciones químicas. Para que ocurra una reacción química, que haya un cambio en la materia, tenemos que generar algún estímulo en el sistema que haga que se pierda el equilibrio químico y así va a ocurrir la reacción. Entonces aquí hay una contradicción porque con estos modelos, porque estos modelos solo describen estados de equilibrio. Entonces si yo quiero describir la trayectoria de un proceso con un modelo termodinámico, solo puedo usar estados de equilibrio, pero en la realidad no puede ocurrir eso. Para que pase un proceso en la realidad, tenemos que salirnos de esta función, básicamente. Entonces yo tengo dos estados, por ejemplo, este que había marcado aquí como estado cero. El sistema se va a quedar ahí para siempre porque ya está en equilibrio. No va a tener un cambio espontáneamente. A menos que nosotros hagamos un estímulo para sacarlo de ese estado en el que está, cambiar las condiciones. Entonces el sistema automáticamente, en forma natural, por así decirlo, va a buscar un nuevo estado para que en esas nuevas condiciones tenga un equilibrio nuevo. Y así llega al otro estado de equilibrio. Pero no se puede mover por puros estados de equilibrio en la realidad, ¿verdad? Pero hipotéticamente sí podemos hacer eso. O sea, para los cálculos, digamos, podemos hacer un proceso que solo esté sobre estados de equilibrio. ¿Para qué? Para usar los modelos termodinámicos en los cálculos. Uno diría, bueno, ese proceso no es real, pero en las variables de estado no importa, porque acuérdense que ellas son independientes de la trayectoria. Entonces yo puedo calcular el proceso con una trayectoria imposible de hacer, pero como la variable no es afectada por la trayectoria, me va a dar el mismo valor que si fuera real. Obviamente los únicos que sí tienen que coincidir con la realidad son los estados inicial y final, porque si no coinciden, eso sí nos va a dar un valor distinto al real, obviamente. Pero la trayectoria no importa si yo la trabajo aquí. Entonces, ahí aparece un concepto en la termodinámica que es el proceso reversible. Entonces, la palabra reversible a veces es muy confusa porque da la idea como de que puede regresar al estado original. Todos los procesos pueden regresar, o sea, todos los sistemas que sufren un proceso, uno los puede regresar al estado original. Eso no se refiere al proceso reversible. O sea, lo de reversible se refiere a que durante toda la trayectoria, el sistema está
infinitesimalmente, o sea, usando el concepto matemático, cerca del equilibrio. Entonces, es como un límite cuando hacemos la velocidad del proceso, que la velocidad del proceso tienda a cero. ¿Sí? Es la única forma en que podemos lograr que hipotéticamente, que el sistema sufra el cambio, se cambie y esté en equilibrio al mismo tiempo. Como les digo, eso no se puede hacer en la realidad. Sí podemos acercarnos a un proceso así, haciendo las cosas más lentas, pero tiene que haber una velocidad significativa. ¿Sí? Entonces, los procesos reversibles tienen una trayectoria. Vemos que este es el estado inicial del sistema y este es el final. Entonces, su trayectoria está compuesta por estados de equilibrio. Entonces, todos estos estados se pueden describir con la ecuación de estado. Entonces, estos son equilibrios en la trayectoria también. ¿Sí? Esa es la característica de estos procesos, ¿sí? Nada más. No es que regresen al estado original. Eso incluso se confunde con otro proceso que es el proceso cíclico. Más adelante lo vamos a ver, pero un proceso cíclico es aquel que empieza y termina en el mismo estado. Entonces, no confundan la palabra reversible con la posibilidad de regresar. No tiene que ver exactamente con eso. Más adelante, en la última unidad, en la tercera unidad, perdón, vamos a ver otra forma de definir el equilibrio desde el punto de vista 100% termodinámico. Y ahí sí tiene que ver, pero no es el sistema, sino todo el universo, el que no puede regresar a su estado original. Eso sí, ahí sí vamos a ver eso, pero solo es teniendo ya los conceptos termodinámicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el proceso reversible. Entonces, el proceso reversible es aquel que posee una trayectoria formada por estados de equilibrio, como estamos diciendo. Y en la literatura les mencionan otra característica, o sea, la misma, pero interpretada de otra forma, es que el sistema durante el proceso siempre se encuentra infinitesimalmente cerca del equilibrio, que al final es lo mismo. Estar infinitesimalmente cerca, o sea, que la diferencia entre el estado y el estado de equilibrio tiende a cero. ¿Verdad? Entonces, esto lo hacemos para poder calcular cambios de las propiedades. Entonces, en un proceso van a haber cambios de variables de estado. ¿Verdad? Dijimos que eran diferencias entre el estado inicial, final, perdón, y el inicial. Eso a través de la integración de las diferentes variables. ¿Verdad? Entonces, vamos a usar una integral. En matemática hay un concepto que es el concepto del diferencial total. No sé si se acuerdan de eso. Cuando vieron el cálculo multivariado, ¿sí? Ustedes se acuerdan que se usaban unas funciones que tenían por lo menos tres variables, ¿no? Z dependía de X y de Y. Entonces eran funciones que se podían graficar en tres dimensiones, más o menos lo que vamos a usar nosotros. Entonces aquí aparecían algunas superficies, ¿se acuerdan que se usaban? Que les ponían a veces una cuadrícula, ¿no? Entonces, esta superficie representaba una función. Entonces, ¿qué pasaba cuando las variables independientes cambiaban, ¿sí? De una forma que seguían la función? Entonces, para lograr eso, tienen que pensar en esa variación de forma diferencial. Un diferencial de Y, un diferencial de X. Y como la variable Z depende, digamos, de estas variaciones infinitesimales pueden causar una variación en Z. ¿Y quién nos dice o cómo sabemos qué forma tiene o perdón, qué valor puede tener esa variación? Eso nos lo dice la función. Ese es el concepto detrás de eso. Entonces, una variación de esa Z va a depender de la variación de X y de Y. Entonces, ¿cómo sabemos qué efecto va a tener una variación de X sobre Z? Se trabaja el concepto de la pendiente. ¿Se acuerdan que la pendiente nos dice qué variación va a causar? Lo más sencillo es una recta. Si tenemos una recta y dos variables, la pendiente de la recta nos dice cómo va a variar Y por cada unidad de variación de X. Entonces, si nosotros hacemos esa variación muy pequeña, tiende a cero, es el concepto del cálculo diferencial, la pendiente se vuelve una derivada. Pero como aquí tenemos una función de dos variables, entonces no se trabaja una derivada simple, sino una derivada parcial. Entonces quiere decir que la variación de esta z depende de una derivada parcial respecto de x, cuando y no cambia, por el efecto de la variación de x. Entonces, esto nos dice qué efecto tiene la variación de x sobre z. Y lo mismo con y.
Entonces, ¿esto qué representa? Esto en lenguaje matemático nos está representando lo que acabamos de decir con el proceso reversible. Los procesos reversibles nosotros los vamos a plantear como cambios que se pueden subdividir, digamos, en pequeños diferenciales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en estados de equilibrio. Entonces no nos podemos despegar de la función, solo a nivel infinitesimal. Entonces, los procesos van a manejar este concepto de los diferenciales. Entonces, para encontrar el valor del cambio de z, por ejemplo, de una variable que depende de otras dos, lo que tenemos que hacer es integrar el diferencial de z, desde un valor inicial a un valor final. Esto más adelante lo vamos a ver con variables de estado de las que nos van a interesar, pero lo quería mencionar ahora para que asociemos este concepto con el del proceso reversible, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una integral, lo que estamos sumando son diferenciales. Cuando hacemos un proceso reversible, queremos hallar el cambio durante toda la trayectoria, lo que estamos haciendo es lo mismo, sumando diferenciales, pero de las variables de estado que están implicadas en el proceso. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, esto es debido a que los procesos reversibles tienen que estar siempre en equilibrio y al mismo tiempo cambiar, ¿verdad? Entonces, matemáticamente esta es la forma de conceptualizarlo, ¿no? Que no se puede hacer eso en la realidad, solo nos podemos acercar, es independiente. Ahora vamos a ir introduciendo las distintas variables de estado que vamos a usar. Entonces ya habíamos mencionado que las variables en los dos estados pueden tener diferente naturaleza. Para estudiarlas tenemos que ir al punto de vista microscópico. Por ejemplo, las variables que vamos a ver son presión, es la primera que vamos a analizar, temperatura y luego el volumen. Son las primeras variables que vamos a analizar con mayor detenimiento, ¿sí? Pero estas, para poderlas entender, tenemos que irnos al punto de vista microscópico. Entonces necesitamos analizarlo. ¿Por qué? Porque estas variables dependen del comportamiento que se supone debe tener la materia, la presión, la temperatura, por ahí ya saben ustedes que tiene que ver con la velocidad de las partículas y, no digamos, el volumen que llegan a ocupar. Entonces, para eso, como nosotros no podemos ver las moléculas, obviamente, entonces se han hecho diferentes modelos, ¿eh? Y uno que más se utiliza es el que le llamaron modelo cinético molecular. Eso se planteó casi a finales del siglo XIX, no es algo tan antiguo como uno creyera, aunque sí había nociones antes, muchos siglos antes, pero es un modelo que ha ayudado mucho. Por ahí tuvo que ver, por ejemplo, vamos a mencionar mucho su nombre, Ludwig Boltzmann, que fue uno de los que trabajó más en la teoría cinético molecular. Y lo que asume esta teoría o este modelo, es lo que pasa cuando se plantea un modelo, siempre hay suposiciones. Esto viene de algo que se le llamaba atomismo y supone que la materia está formada por partículas que se comportan como objetos macroscópicos. O sea, son partículas rígidas, ¿sí? Que se mueven, pueden chocar entre ellas, etcétera. Es lo que nosotros llamamos átomos. Y más adelante se vio que había una ambigüedad ahí porque la materia puede ser, las partículas, perdón, se pueden presentar como partículas en sí o como ondas, ¿no? Por ahí está, entonces entra otra teoría que se llama energetismo, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces nosotros asumimos que las moléculas pueden visualizarse como objetos rígidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Siguen las leyes de lo que le llaman mecánica clásica. Todo lo que ustedes vieron en física básica, física uno, básicamente esas dos, que es la mecánica y se asume que las partículas, digamos, en este caso átomos, moléculas, iones, todo eso, siguen esas leyes. Obviamente es un supuesto. En algunos casos eso tiende a parecerse a lo real, pero siempre hay desviaciones. Muy bien, entonces, ¿por qué necesitamos eso? Porque estas variables tienen relación con lo que conocemos como energía, que también es un concepto bastante abstracto, no es algo tan concreto, ¿no? Como nosotros podemos visualizar. Entonces, si yo les pregunto para ustedes qué es la energía,
¿Qué, qué me podrían decir? ¿Qué se les pasa por la mente cuando piensan en la palabra energía? La capacidad de realizar un trabajo, definición de física. Correcto. Capacidad. Sí, muy bien. Tal vez, como esa definición es desde el punto de vista de la mecánica, dice la capacidad de hacer un trabajo, pero nosotros vamos a ver que no solo se hace estrictamente trabajos, sino que si ya lo ampliamos a la termodinámica, puede haber procesos en los que no se haga trabajo, pero sí se utiliza energía. Entonces podemos ampliar esto como una capacidad de cambio, porque no necesariamente va a terminar en un trabajo, para ampliar el término de la mecánica a la termodinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, la energía es la capacidad siempre de poder cambiar, ¿verdad? Cuando se acaba la energía, por así decirlo, entre comillas, los sistemas dejan de cambiar básicamente, entonces llegan a un equilibrio, ¿verdad? Pero en términos absolutos no es que se acabe la energía, sino se acaba la capacidad de intercambiarla, porque en términos absolutos puede ser que todavía exista energía. Es algo un poco confuso, pero lo vamos a ir aclarando en el camino. Muy bien, entonces cuando vemos una energía justamente en física, se maneja la clasificación, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué tipos de energía conocen? Bueno, a ver si pueden mencionar ahí algunos, escribirlo ahí, para ir ordenando las ideas. Térmica, ¿Cómo, perdón? térmica, Térmica, ajá. potencial, Vamos cinética, a ver estas dos aparte. química, Mecánica, quizás. Mecánicas, sí. Ahora que está uso el término el concepto de las energías alternativas, ¿cuáles han oído ahí? Ajá, hidráulica, dice el compañero. energía radiante, Ajá, eólica, muy bien, nuclear, solar, elástica. Muy bien. Y ahí pueden haber más, ¿verdad? Pero es que esas son las más conocidas. Aquí aparte de estas dos, ¿verdad? Normalmente en la física lo que nosotros vemos es energía mecánica, ¿se acuerdan? Cuando ven el principio de conservación de la energía cinética y potencial la asociamos con la energía mecánica, ¿sí? Pero por definición, digamos, ¿qué me puede decir? ¿Cómo se diferencian estas dos? ¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética y la potencial? ¿O cómo las definen? ¿No? Porque aquí, recuerden que había unas ecuaciones que usaban. ¿Sí? La energía potencial era la masa por la gravedad, por la altura. Y la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿esto qué significa? Porque son solo ecuaciones. ¿Qué concepto creen que viene asociado a estas dos energías? Que la cinética prácticamente es la energía del movimiento y la Correcto. potencial es la que tiene el objeto como tal. Ajá, muy bien. Sí. Algunos dicen que la potencial está relacionada a la posición respecto a un campo de fuerza, ¿no? Pero sí, se le asocia como que fuera la que está guardando, ¿verdad? Pues, que potencialmente puede llegar a volverse cinética, la que está guardando el objeto, ¿verdad? Entonces, sí, 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 tiene sentido. ¿No? Normalmente nosotros la trabajamos con la gravedad. Ah, muy bien. Dice Samuel Salguero. La energía potencial es estática, la cinética ajá, está asociada al movimiento, es dinámica. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de energía mecánica, estamos hablando de objetos rígidos que tienen este tipo de energía, ¿no? Pero no solo los objetos macroscópicos les podemos asociar estos tipos de energía. Si nos vamos a otros términos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de energía hidráulica, ustedes, si lo piensan, estamos hablando de los mismos dos tipos de energía. Cuando tienen una presa, lo que están acumulando es energía potencial, porque ¿quién la está conteniendo? El agua, ¿sí? O sea, a través de un cuerpo de agua ustedes pueden guardar energía potencial, ¿sí? En la presa. Y cuando ponen a funcionar una turbina, por ejemplo, el agua empieza a moverse, esa energía potencial se vuelve cinética. O sea que la energía hidráulica también está asociada a estas dos. No digamos la eólica, ¿sí? La eólica también está asociada, el viento está moviéndose, está asociada con una energía cinética. Correcto, dice José David Chay, muy bien. La energía química es una energía potencial que está en los enlaces
las moléculas que son los reactivos. Muy bien. Y cuando se libera, se convierte en energía térmica, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en una combustión se puede llegar, no solo energía térmica, perdón, puede llegar a convertirse en otros tipos. Pero hagamos en un combustible, si liberan esta energía potencial térmica, química, la convierte en energía térmica. Muy bien. O sea que también está asociada a estas dos. Una que no mencionamos, pero también puede tener que ver con las reacciones, es la energía eléctrica, ¿sí? Algunas reacciones liberan la energía química en sus enlaces, como las reacciones redox, y pueden llegar a generar movimiento de electrones. ¿Sí? O sea que hay energía cinética, movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, una batería es como el equivalente a una presa. Está guardando energía potencial, pero ¿quiénes la contienen? Los electrones. La energía elástica también está asociada con energía potencial. Estiramos un objeto elástico hasta que acumula cierta cantidad de energía. Cuando lo sueltan, se vuelve energía cinética. La energía solar también es energía cinética y podríamos decir que hay potencial ahí de partículas que vienen del sol, es como radiación, ¿sí? La nuclear también es energía potencial guardada en el núcleo del átomo, que la podemos liberar. Generalmente las plantas nucleares terminan en energía térmica. Entonces se dan cuenta, todos estos tipos de energía solo están asociadas al objeto o la entidad que contiene la energía. Pero en sí todas se resumen a estas dos, si se dan cuenta. O sea, que estos son dos criterios para clasificar la energía. Este es un criterio esencial, podemos decir, o formal sería. Esencial a lo que es la energía como entidad independiente del objeto que la contiene. Y estos tipos dependen de quién la contiene, ¿no? Son la entidad, por ponerlo en general, que contiene la energía o que la transporta, ¿sí? Esos son los dos criterios. Entonces, esto nos va a interesar a nivel de lo que vamos a llamar energía, especialmente lo que llamamos energía térmica, está asociada con lo que en termodinámica se le llama energía interna. Entonces, lo que vamos a llamar energía interna es los mismos tipos de energía, solo que en las partículas del sistema. O sea, el sistema, digamos que este es el sistema, aquí está tal es el suelo, digamos, entonces contiene una cantidad de energía potencial asociada a la posición que tiene respecto al campo gravitacional. En ese caso, ¿no? Porque también puede ser con campos eléctricos y todo. Y puede tener una cierta velocidad, entonces tiene una energía cinética. Pero adentro de sus partículas, las partículas también tienen una posición, solo que hay qué campo será el que se resiste a que cambien de posición. No es la gravedad, ¿verdad? Sino que son las fuerzas intermoleculares. ¿Se acuerdan de esas? Entonces, si ustedes lo piensan, las fuerzas intermoleculares funcionan como una especie de ley de gravitación, pero a nivel microscópico. Las partículas se atraen entre sí por las diferencias de cargas que pueden tener. Eso es lo que creo que estudiaron en química. Y entonces, mantener una posición para una partícula le implica tener una cantidad de energía potencial. Entonces, aquí lo voy a poner como un signo distinto, como que está a nivel microscópico. Y las partículas también tienen movimiento, o sea que también contienen energía cinética, ¿sí? Entonces, la suma de esas, toda la energía potencial y cinética que tienen las partículas de un sistema, nosotros vamos a considerar como objetos macroscópicos, implican una energía interna, ¿sí? Al sumar todo eso. Es lo que vamos a llamar energía interna, se usa el símbolo U. Entonces, si yo sumo todas las energías cinéticas de todas las partículas, vamos a decir que es la energía interna cinética y la energía interna potencial. Entonces, a ese nivel vamos a llegar, ¿sí? Y obviamente depende de la disciplina que uno esté estudiando, puede considerar tipos de partículas. Por ejemplo, si hablamos de energía eléctrica, ya estamos hablando de una partícula subatómica dentro de estas partículas. Es otro campo, digamos, de estudio. O la nuclear, ¿verdad? Estamos hablando del núcleo del átomo. Entonces nosotros no vamos a llegar a ese nivel, nos vamos a quedar a nivel de partículas, ¿sí? Moléculas, átomos y tales iones, ¿no? Que son partículas, ¿no? Ese es el nivel micro al que vamos a llegar. Pero adentro de las partículas hay energía. O sea, ellas también tienen su energía interna, que lo vamos a poner, voy a poner este signo infinito aquí, para decir que podemos seguir acercando, introduciendo partículas cada vez más pequeñas infinitamente, indefinidamente. Y entonces esta ecuación se encuentra se parece a la que usaban en mecánica, donde les decían que
la energía total de un sistema era la cinética más la potencial, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a introducir la energía interna, ¿verdad? Entonces, adentro de la energía del sistema hay energía cinética de sus partículas y potencial. Y adentro de las partículas hay otra energía interna. Y así podemos seguir infinitamente. Dentro de las partículas hay, las partículas subatómicas también tienen cinética y potencial. Y así indefinidamente, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir como marco de referencia para definir cosas como la temperatura, la presión. Incluso lo podemos asociar con el volumen, que pareciera que no tiene que ver con esto, pero sí, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo. ¿Alguna pregunta con esto que vimos? ¿Se entiende el concepto de energía? Bueno, una propiedad que tiene la energía es que también es una variable de estado. Siempre y cuando esté planteada como un contenido energético, ¿sí? Es lo que le vamos a llamar energía contenida. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, nadie mencionó, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esta lista, nadie mencionó el trabajo y el calor. Eso fue muy acertado, porque esas no son energías que están contenidas en el sistema, son formas de transferir la energía de un lugar a otro. Eso hay que diferenciarlo muy bien, ¿no? Entonces, esas no son variables de estado. Las que son variables de estado solo son las que nosotros podemos asociar a que las contiene o las transporta el sistema, ¿sí? Eso es importante. Entonces, estas tres, cinética, potencial e interna, son formas de contener la energía, ¿verdad? De transportarla. El trabajo y el calor, que más adelante los vamos a ver, esas son formas de transferir la energía, ¿verdad? Eso lo vamos a repasar en la unidad 2 otra vez, pero quería que quedara un poco claro desde ahora. Muy bien. Entonces, lo que nos interesa es que ahora vamos a analizar el próximo día los sistemas desde el punto de vista microscópico, pero es un punto de vista hipotético, porque esto es un modelo cinético molecular. No es la realidad en sí, sino es una parte que se puede describir matemáticamente y a nivel conceptual. Entonces vamos a comenzar con la presión. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto si la definición más sencilla que pueden dar, ¿qué es la presión de ustedes? Es la fuerza perpendicular a un área. Correcto. ¿No? Entonces, tenemos una fuerza perpendicular a un área. La relación entre esas nos va a dar el escalar correspondiente a la presión. ¿Sí? Entonces, eso representa. Entonces, por naturaleza, sabemos que es una variable intensiva. Entonces, hay varias formas de que se manifiesta la presión. Generalmente se trabaja, por ejemplo, la presión atmosférica. Le vamos a poner una A ambiente. Miren, para que no se confunda con el... Ahora sí, no se confunda con el Pascal, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, la presión atmosférica normalmente es la fuerza por unidad de área que se manifiesta sobre el nivel del mar, ¿no? La que nosotros conocemos como una atmósfera, ¿sí? Pero ya a alturas mayores del suelo, esa presión va disminuyendo porque la distancia, ¿verdad? De toda creo que se toma desde una parte de la atmósfera y se va disminuyendo, ¿verdad? Que dicen, esta ciudad está a 1500 metros de altura, por ahí. Pero la que se supone que es una atmósfera fue medida como referencia en el nivel del mar. Bueno, entonces ahí tendríamos la fuerza, que es el peso de todo el aire, digamos, de la atmósfera, todos los gases, sobre ese punto. Muy bien. Pero hay otras manifestaciones. Por ejemplo, en el agua se trabaja lo que se llama presión hidrostática. Eso lo vieron en K1. Ustedes tienen, digamos, un cuerpo de agua, vamos a hacer como que fuera un cubo. Es el mismo concepto. Entonces, si ustedes tienen una presión, digamos que está la presión atmosférica encima y aparte está el peso del líquido sobre cada punto. Entonces, mientras más profundo estén, va a ser mayor la presión. Aquí ya es menor. Entonces, es aquella ecuación que ustedes usaban, de la densidad por la gravedad por la altura, ¿verdad? Entonces, el eje Z, que representa la altura. Y así, mientras más profunda es la altura que hay sobre esto, mayor es la presión. Pero nosotros vamos a ver otra que se generaliza a un sistema. ¿Qué pasa si el sistema es muy pequeño? Aquí digamos que debería haber una distancia relativamente grande.
Pero ya si quieren medir estas diferencias, por ejemplo, en un vaso de agua, ya la diferencia de presión hidrostática es insignificante. Se pueden decir casi que todo el vaso está a la misma presión. Se puede generalizar. Entonces, en sistemas que no son suficientemente grandes, aquí estamos hablando de metros de distancia. Pero si es un recipiente, por ejemplo, de laboratorio, incluso un reactor no muy grande, pues ya no tiene mucho sentido hablar de diferencias de presión dentro del sistema por el peso. Entonces ya se generaliza un solo valor de presión. Pero ¿qué es lo que causa eso? Entonces digamos que estamos trabajando con un gas. Entonces ustedes saben que la fase gaseosa de un sistema, a las partículas ya no les afecta la gravedad. Entonces, si tenemos un gas dentro de un recipiente, las partículas tienen la capacidad de colisionar contra las paredes del sistema, ¿no? ¿Y qué es una colisión? Entonces aquí tenemos un que chocó una. Sí, entonces en física ustedes estudiaron también la famosa mecánica de colisiones, ¿verdad? Que lo representa, ¿se acuerdan que habían colisiones elásticas e inelásticas? Y ahí se trabajaba con el momento que era la masa por la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces las partículas cuando colisionan, digamos, en forma elástica, luego rebotan y mantienen todo su momento intacto. Entonces, tienen cierta cantidad de momentum antes de colisionar. Cuando chocan, se conserva totalmente y regresa. En cambio, en una colisión inelástica, se transfiere momentum y se pierde cierta cantidad de eso. Al final se traduce a una ganancia o pérdida de energía. Entonces, ¿qué pasa con la colisión contra esto? Si el sistema está totalmente aislado, recuerden que vimos los tres tipos de sistema. Si nosotros tuviéramos un sistema aislado aquí, ese no puede intercambiar energía con sus alrededores. Entonces, a nivel molecular, para que sea posible tener un sistema aislado, las colisiones contra esa pared deberían de ser totalmente elásticas para que se conserve la energía adentro del sistema. Ahora, si el sistema no está bien aislado y se pierde algo de energía, entonces las colisiones van a ser inelásticas. Eso depende de si el sistema es aislado o no. Muy bien, entonces cuando colisionan partículas, hay un momento en que las partículas están en contacto, o los objetos en general. En ese momento, los objetos que colisionan están haciendo una fuerza uno contra el otro. Depende de quién viene con más velocidad, así va a ser la dirección que toman las partículas cuando la colisión termine. Aquí yo hice que las dos rebotaban si tenían chocaban con la misma fuerza, la misma velocidad. Chocaban con la misma velocidad. Pero si una de las dos hubiera tenido y tenían la misma masa, perdón. Si una de las dos hubiera tenido mayor masa o mayor velocidad, se hubieran ido hacia una sola dirección las dos partículas. Entonces, durante una colisión, durante un tiempo muy corto de tiempo, durante un periodo muy corto de tiempo, las partículas hacen fuerza una contra la otra. Entonces, lo mismo pasa acá. Las partículas cuando colisionan hacen una fuerza y la pared del sistema les responde. Para que la energía se conservara en una colisión elástica, el sistema debería de responder con la misma fuerza con la que la partícula le colisiona contra la pared. Ahí es donde entra la ley, una de las leyes de Newton, la de la acción y reacción, ¿se acuerdan? Entonces, esta sería la fuerza de reacción del sistema para evitar ser deformado, porque si no, si la fuerza del sistema es mayor a la que pueda hacer la pared, se puede romper y tendríamos una fuga, ¿verdad?, de partículas. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, cuando un cilindro de esos de gas propano, bueno, se dice que explota, pero no, depende de la definición de explosión que usen. Esperemos que se le abre un agujero, empieza a salir el gas hasta que es igual a la presión. Entonces, el concepto de presión se sigue manejando aquí, solo que ahora las fuerzas no son continuas, digamos que todo el tiempo esté la misma fuerza a nivel microscópico, sino que esta fuerza solo dura unas milésimas de segundo y luego el sistema, la partícula rebota y regresa, ¿sí? Según la teoría cinético molecular. Pero como hay tantas partículas acá, ya solo un mol de partículas, ¿se acuerdan que el número de Avogadro? Si tienen un mol de partículas, es una cantidad enorme, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una partícula deja de hacer fuerza, otra la sustituye. Entonces siempre va a haber una cantidad de partículas haciendo fuerza durante un cierto periodo de tiempo. Cuando esas rebotan, otras vienen a relevarlas y así sucesivamente. Siempre va a haber alguna fuerza sobre esa pared. Esa fuerza neta es la que forma la presión adentro de ese recipiente, sobre el área superficial interna del recipiente. Entonces el concepto de presión sigue siendo el mismo, solo que se manifiesta de otra forma. ¿Sí? Entonces nosotros estamos acostumbrados a una fuerza que es constante, pero aquí la fuerza neta es constante.
pero las fuerzas particulares no, ¿ya? Solo duran unos segundos. Pero como se relevan las partículas, siempre va a haber una fuerza sobre eso. Entonces, por eso es que se puede manifestar una presión. ¿Qué pasa si las partículas comienzan a moverse más rápido? Entonces, la velocidad de las partículas, vamos a hacer así como un círculo acá, la velocidad de las partículas afecta la frecuencia con las que, frecuencia de colisiones, la vamos a poner así. La frecuencia contra la que chocan. Mientras más frecuentes son, mayor va a ser, voy a ponerle el signo de proporcionalidad, la fuerza neta con el que someten al recipiente. Entonces, mayor va a ser la presión. Entonces, si las partículas se mueven más rápido, chocan con más fuerza y con mayor frecuencia. Entonces, la presión aumenta. Entonces, mientras más rápido se muevan las partículas, más presión vamos a tener. Y mientras más lento, menos presión. Ese es un concepto muy importante. Eso afecta a todas las otras fases, pero entran otros fenómenos ahí a afectar. ¿Cómo medimos la presión? La presión. Los instrumentos más antiguos, ¿se acuerdan que eran los, por ejemplo, los manómetros diferenciales? Aquellos tubos en U que uno estudia para usos didácticos se siguen usando para explicar esto, pero ya no se usan para mediciones precisas. Tenían un fluido de referencia ahí adentro y digamos que un lado lo conectamos a un recipiente que tiene cierta presión mayor que la atmosférica. Entonces este tubo se movía la columna hacia un lado. Entonces el lado que estuviera más bajo era donde había mayor presión. Y la diferencia de presiones se medía con la distancia que había entre las dos columnas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar esto para que se entienda. Si la presión de ese recipiente era mayor, pasaba algo así, ¿verdad? Entonces, de ahí salen dimensionales como los milímetros de mercurio, si el fluido es mercurio, ¿sí? Viene de eso. Entonces, nace, por ejemplo, de ahí el TOR también, creo que es con doble R. Mira que son medidas que parten de este concepto. Pero en el sistema internacional se utiliza la medida que es el Pascal. Aquí usa la A minúscula. Pascal es la relación entre un newton sobre metro cuadrado. El problema de esto es que el newton es una unidad de fuerza relativamente pequeña. Digamos, si nosotros lo comparamos con una fuerza, no sé, tal vez la fuerza de lo podemos hacer con el brazo, cosas así. Entonces, por eso el pascal es una unidad muy pequeña. Normalmente vamos a usar más el kilopascal, que es igual a 1000 pascales. O a veces cuando trabajamos con presiones muy grandes vamos a usar el megapascal, que son 1000 kilopascales. Sí, son las dimensionales más comunes para presiones. En el sistema inglés se utiliza el PSI, que significa libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, por ahí ustedes no sé si han visto o han escuchado, quienes manejan, cuando se va a la gasolinera y les piden que le revisen el aire de las ruedas, les preguntan cuántas libras quieren. Entonces, normalmente la gente dice 30 o por ahí. Y no importa el tamaño de la llanta. Llega alguien con una motocicleta, que tiene ruedas más pequeñas, o alguien con un tractor, digamos. Eso no es muy común, pero una gran rueda así. Y los tres piden 30 libras. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Si las llantas son de diferente tamaño, debería pedir el de la llanta más grande, pedir muchas más libras. Sí. El problema es ahí es un caso del mal uso del lenguaje. Realmente lo que está preguntando el de la gasolinera son las libras por cada pulgada cuadrada. Es una relación. Entonces, cada pulgada de área de la rueda va a tener sobre ella 30 libras de fuerza. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, sí, la llanta más pequeña le introducen menos aire que la llanta más grande. Pero cada pulgada cuadrada de área de la superficie de rueda va a tener la misma fuerza. Lo que pasa es que la llanta gigantesca va a tener un área mucho más grande, por eso necesita más aire para lograr esa presión. Entonces, eso es lo que querían de preguntar, pero le dicen solo libras, ¿no? Entonces, lo que tiene el PSI es que a veces trabaja con presiones relativas y presiones absolutas. Entonces, la presión relativa es una diferencia. Presión relativa sobre la G. Va a ser la diferencia entre la presión y la presión atmosférica. ¿Sí? Cuando les den una presión relativa y una presión absoluta, es verdaderamente la presión.
Entonces, en el sistema inglés se trabaja el PSIG y el PSIA. Nosotros no vamos a usar el sistema inglés, vamos a hacer todo en sistema internacional. Pero cuando les aparezca esto, el PSIG quiere decir que la presión que les están dando es manométrica. Y solo les está midiendo la diferencia entre la presión y la atmosférica. Entonces, para hallar la presión absoluta, a la presión relativa le tienen que sumar la atmosférica. Y ya tienen el valor absoluto. Entonces, los manómetros, aparte del diferencial, está, por ejemplo, el que le llaman Bourdon, creo que es el apellido, que son unos como relojes. Ese tampoco ya no se usan mucho, ¿no? Que tenían una escala, algo así, y una aguja que se movía. Bueno. Entonces, esos usaban una manguera. Normalmente viene con uno así, un enrollado. Y esa manguera se llena como los globos esos largos que usan los payasos más o menos. Entonces adentro de esto la manguera se iba llenando y conforme se llena va trasladando la aguja. Eso es lo que hace. Obviamente eso estaba calibrado. Pero habían otros que trabajaban, que los ponían así como en forma horizontal. Es que este es el manómetro. Y esto va conectado al sistema que le están midiendo la presión. Pero habían otros que en esa época estos servían para medir presiones menores a la atmosférica. O sea, estos en teoría miden vacío. Así le llaman a esas presiones. Entonces, cuando les aparezca una presión vacuométrica, normalmente lo que está midiendo es la diferencia entre la atmosférica y la presión. O sea, es esta misma diferencia, pero al revés. Entonces, para hallar la presión absoluta, tienen que tomar la presión vacuométrica y, perdón, a la presión atmosférica restarle la presión relativa del vacuómetro. Entonces, todo ese caos de restas se arregla con el sistema internacional. Entonces, tienen que tener cuidado cuando les den una presión relativa, que tienen que saber si es una presión de vacío o una presión manométrica. Entonces, depende de cuál les den, así es la resta o suma que van a hacer. Nosotros vamos a trabajar todo en presión absoluta y con el sistema internacional, aquí en esta clase. Esto se los explico por si les aparece en otro curso el PSI. Estas son las dimensionales que vamos a usar nosotros para la presión y siempre en presión absoluta. Ahora vamos a hablar de otra propiedad un poco más difícil de definir, pero que está muy relacionada con la presión y es la temperatura. La temperatura, para su desarrollo, pasó mucho tiempo. Durante el siglo XIX, tal vez desde antes, se trabajó con escalas de temperatura. Antes habían muchas. Hoy solo sabemos que hay dos con sus variantes relativas y absolutas, ¿no? Casi que solo se usan dos en todo el mundo. Una Fahrenheit Celsius y sus formas absolutas, que es el Rankine y el Kelvin, ¿no? Pero en la época en que se desarrollaron estas, habían muchas escalas. Se trató eso de estandarizar. Todavía se resisten algunos países anglosajones a seguir usando Fahrenheit. Entonces, así es como estamos actualmente. Pero en sí, ¿qué es la temperatura a nivel conceptual? Es una medida, digamos, que a veces se relaciona con calor, pero no es calor. Se relaciona con la energía interna, pero no es energía interna. Y no concuerda con ninguno de estos, porque el calor ni siquiera es una variable de estado, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es. La energía interna tiene que ver con la temperatura, pero no precisamente toda la energía. Y también se tiene que ver con la sensación térmica. Tiene que confundir esto con el calor, ¿sí? Sensación térmica es cuando nosotros sentimos más caluroso el ambiente, más frío, decimos. Eso no tiene que ver con medidas exactamente, sino con la forma en que el cuerpo humano se adapta a las diferencias de temperatura, ¿ya? Entonces el problema es que el cuerpo humano no es una buena referencia porque cambia su forma de percibir la calidez, digamos, de los objetos según el tiempo que pasa acostumbrado a una temperatura, ¿sí? Por eso una persona que está acostumbrada a vivir en climas cálidos, las temperaturas medias las siente como que fuera muy frío, por así decirlo. Y alguien que está acostumbrado a vivir en clima frío siente que se está asando aquí, por ejemplo, aquí en nuestro país. Sí, entonces la sensación térmica es lo que a veces se confunde con el calor, ¿ya? Pero no es lo mismo, tenemos que separar. Bueno, entonces la temperatura no es ninguna de estas tres, pero está relacionada. Entonces, cuando vamos al nivel microscópico, vamos a ver que las partículas, como ya vimos con la presión, tienen cierto movimiento, energía cinética.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le medimos la temperatura a un sistema? Si seguimos este modelo molecular donde las partículas se consideran cuerpos, como que fueran cuerpos macroscópicos. Entonces, imagínense ustedes que tienen un termómetro, uno de los tradicionales. Entonces, imagínense que tienen, no sé, un líquido, tal vez agua, y un termómetro de esos de mercurio o de alcohol, que eran los que usan más a menudo como análogos. Entonces, se tiene adentro, no me está saliendo bien, pero tiene una columna ahí. Entonces, lo que hicieron los que diseñaron los termómetros es que aprovecharon una propiedad que tienen las sustancias, que es la dilatación térmica, que es la propiedad de cambiar su volumen cuando cambia la temperatura, ¿sí? Entonces, el volumen es función de la temperatura. ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar. Entonces, el fluido de referencia, que es el que está en la columna, cuando entra en contacto con una temperatura más alta, o mejor dicho, con un cuerpo que tiene cierta cantidad de energía mayor que él, tiende a aumentar su volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si imaginamos que este fluido está formado por partículas que están moviéndose a cierta velocidad, estas van a empezar a colisionar con el termómetro a nivel microscópico. Al colisionar con el termómetro, como el termómetro no está aislado, obviamente no vamos a aislar un termómetro, entonces le transmiten el momentum de las colisiones. Y ese momentum lo absorbe el material rígido, lo transmite por vibración. Ahí es donde entra en juego el calor. Eso es calor, ¿no? Cuando transferimos energía a través de movimientos microscópicos. Entonces, es una transferencia de calor. Eso llega al fluido de referencia. Vamos a dibujar aquí más grande. Entonces, cuando recibe el fluido de referencia la energía que le está dando el otro fluido, este empieza a moverse más rápido y parte de esa energía se va a su energía potencial. Entonces, cuando aumenta la energía potencial de las moléculas, el volumen empieza a aumentar también. Y entonces la columna empieza a subir, se dilata el material. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, puede haber una correlación entre distintos valores de esa energía y el volumen que tiene la columna. Y eso es lo que medimos nosotros en la escala del termómetro. Lo que realmente estamos midiendo son volúmenes. Lo que pasa es que se hizo una correlación entre el volumen y los valores de temperatura. Entonces, necesitábamos para esto una referencia. Todas las escalas necesitan una referencia. En esa época, cuando salieron estas escalas, no se conocía, por ejemplo, el cero absoluto, ni siquiera el concepto de cero absoluto. Entonces, se trabajó con una escala relativa. Entonces, la escala Celsius, por el apellido del que la desarrolló, trabaja con dos puntos de referencia basados en el agua. Entonces, el termómetro. Pues imagínense que este es el termómetro. Aquí tiene su bulbo. Entonces, por aquí está un valor. Entonces, resulta que Celsius se le ocurrió poner en contacto un material de referencia con el agua cuando se está congelando. Está en equilibrio, esto es agua. Líquido con sólido, cuando la presión es de una atmósfera. Entonces a esto le llamó el punto, sería el punto de fusión normal. Y colocó también agua cuando está bullendo, cuando está en equilibrio líquido con vapor, y a eso le puso 100. Entonces estos dos son las referencias de la escala Celsius. Entonces el volumen de la columna se divide, entre esos dos puntos se dividió en 100 partes, y esos son los grados Celsius. Entonces, cuando una escala tiene grados, quiere decir que es relativa. O sea, que tiene que tener una referencia arbitraria. Entonces, de ahí nace la escala Celsius. Y hay una ecuación ahí que relaciona eso. Entonces, con esa ecuación es con la que se calibran los termómetros. Es una función entre el volumen y en este caso sería al revés, la temperatura en función del volumen. Y así le ponen las líneas al termómetro. Entonces, para cada volumen yo tengo un valor de temperatura. Pero este concepto nace, si se dan cuenta, lo que hay aquí son dos sistemas. Desde la definición que dimos de sistema, el termómetro se puede concebir como un sistema y el agua esta sería otro sistema que están entrando en contacto. Entonces, en sí la temperatura, ¿qué es lo que está midiendo? Entonces, vamos a hacer acá. Imagínense que tenemos dos sistemas, que son estos dos cuadrados, aislados del resto del universo. Entonces, la pared está rígida, que no está aislada, sino simplemente impide el paso de materia, solo permite que las partículas, digamos que un lado se están moviendo más rápido que el otro,
Aquí van más despacio, digamos. Entonces, una pared rígida que solo permite que se transfiera momentum lineal, solo va a dejar que las partículas transmiten su energía cinética. ¿Sí? Entonces, las de la izquierda tienen más energía cinética que las de la derecha, se están moviendo más despacio. Entonces, las de la izquierda, para que esto llegue al equilibrio, le transmiten a través de esta pared su energía cinética. ¿Sí? Porque es la única que se puede transmitir a través de colisiones, hasta que los dos lados tienen la misma energía cinética. Ahí se detiene la transferencia de calor. Entonces, a ese proceso en el que se transmite energía cinética a nivel molecular, se le llama transferencia de calor, le vamos a llamar Q. O sea que esa no es una variable de estado, sino es una variable de proceso. Cuando las partículas de los dos lados tienen la misma energía cinética, decimos que los dos lados tienen la misma temperatura, puntuales. La temperatura realmente está en función solo de la energía cinética de las partículas. Pero viene una cosa interesante, que si los sistemas son distintos, o sea, la sustancia que hay del lado izquierdo es distinta a la del lado derecho, la forma en que guarda la energía que recibe la del lado derecho también es distinta a la del lado izquierdo. Es cierto que recibe energía cinética, pero la del lado derecho la puede guardar una parte como energía potencial. Y ahí es donde puede haber un cambio de volumen. O sea, este sistema del lado derecho se puede dilatar. Eso es lo que pasa cuando se transmite calor. Y la del lado izquierdo, aunque solo está dando energía cinética, para llegar a cierto equilibrio puede convertir una cantidad de energía potencial en cinética. Entonces es donde se puede contraer. ¿Sí? Entonces la energía potencial es la que nos dice, según este modelo, cómo va a cambiar el volumen del sistema, porque así cambian las distancias entre las moléculas. La temperatura para ya trabajarla como una variable completa, porque aquí realmente es una escala que solo mide diferencias. A esto se le llama escala de intervalo. O sea, termómetro Celsius lo que nos va a medir realmente son intervalos de temperatura, diferencias, pero no valores absolutos, como en el caso, por ejemplo, de la longitud o del volumen, que yo tengo bien definido cuál es el volumen cero. Aquí en la época de Celsius no se sabía cuál era el valor del cero absoluto, o sea, donde ya no podía haber, en este caso, energía cinética. Cuando las moléculas ya no tienen nada de energía cinética, ahí tendríamos el cero absoluto. Entonces, para eso fue que sirvió lo vamos a ver después, pero por eso sirvió el modelo del gas ideal. A través de un límite, con el modelo de gas ideal, se llegó a la conclusión que en escala Celsius, la mínima temperatura que se podría tener era menos 273.15 grados Celsius. Abajo de eso se supone que las moléculas, o sea, ya a esa temperatura, perdón, las moléculas ya no tienen energía cinética, sería imposible medir la temperatura. Entonces a esto se le asignó como cero absoluto, que es lo que hizo Lord Kelvin, que era, su apellido era, se llamaba William Thomson, sí, y le pusieron Lord Kelvin cuando le dieron ciertos honores ahí. Entonces eso de Kelvin nació de su sobrenombre. Entonces ese es el cero absoluto. Por eso es que cuando queremos saber la temperatura absoluta, en algunos libros a la relativa le ponen una T minúscula, le tenemos que sumar 273.15 para que esto nos dé Kelvin. Es necesaria la escala absoluta. O sea, a esa ya no le ponemos grados Kelvin, es incorrecto que le pongan grados, porque no es relativa. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado de cuándo usamos Celsius y cuándo usamos Kelvin. La escala Celsius, repito, es una escala de intervalo. A la Kelvin se le llama escala de razón, porque las escalas absolutas permiten hacer proporciones. Entonces, con los Kelvin yo sí puedo hablar, por ejemplo, que la temperatura se duplica. Pero para tener razones y proporciones también, yo necesito que la variable sea absoluta, que tenga un cero absoluto. Con los ceros relativos como esta, no se pueden hacer proporciones, solo intervalos. Entonces la escala Celsius la pueden usar para hacer restas. Para eso sí la pueden usar. Si yo quiero saber la diferencia de temperatura y las tengo en Celsius, no las tengo que convertir para saber la diferencia, me va a dar lo mismo. Entonces yo puedo restar, digamos, 30 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Si los pasan a Kelvin y luego los restan, les da la misma diferencia. ¿Sí?
porque la escala Celsius ya es una escala de intervalos. Ahora, si quiero hacer una relación de temperaturas, por ejemplo, cuántas veces es la temperatura de un sistema respecto del otro, eso solo lo puedo hacer con la escala Kelvin, escala absoluta. Nunca van a hacer divisiones ni multiplicaciones usando Celsius. Eso es incorrecto. La escala Celsius solo sirve para hacer diferencias. Ni siquiera sumas se pueden hacer con la escala Celsius, solo para hacer diferencias. En cambio, la Kelvin, que es la absoluta, se puede hacer cualquier operación. ¿Sí? Porque ya deja a la variable con una forma matemáticamente consistente para esas operaciones. Ingeniero, así como el Kelvin, hay una escala absoluta ranking, ¿verdad? Correcto. En el sistema inglés, la escala relativa es el Fahrenheit y su homólogo absoluto es escala Rankine. Es una R, correcto. Ahí para tener una temperatura absoluta, se usa la T en Fahrenheit y se le suma 459.67. Eso les da en ranking, ¿verdad? Por si quieren hacer conversión de eso. Y la relación entre ranking y Kelvin es 9 quintos, creo. Una temperatura en ranking es 9 quintos de una temperatura en Kelvin. Por si quieren hacer conversiones alguna vez. Bueno, es otro sistema que puede hacer. Como le digo, aquí en la clase no vamos a usar sistema inglés, pero sí todavía se utiliza a nivel industrial en algunos contextos. Hay que seguir tomándolo en cuenta, aunque no, a mi parecer no es tan importante. Es bueno que se estandarice todo el sistema internacional. Lo que tiene el sistema internacional es que están tratando de actualizar sus referencias. Y no sé si oyeron que están tratando de usar las constantes físicas básicas para definir el metro, el segundo, todas esas cosas otra vez. Porque se usaban estándares. Por ejemplo, el kilogramo, que era un cilindro de iridio y platino, creo, que está en Francia y que se está desgastando y ya no pesa lo mismo que hace años. Entonces querían cambiar el kilogramo con otra referencia, por ahí está. No sé si ya al fin se hizo eso, si se terminó. Entonces eso es lo que tiene el sistema internacional, que se está redefiniendo un poco. Pero todavía siguen, especialmente en los países anglosajones, irónicamente siguen con la necesidad de usar el sistema inglés. Creo que ya Inglaterra no lo usa, sino solo los Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, aquí en nuestro país usamos todavía el kilogramo, las libras para el peso, que es correcto. Pero obviamente es algo confuso. En algunos contextos, por ejemplo, de tubería, todavía se usan los pies y así sucesivamente. Y las pulgadas para los tornillos, por ejemplo. Eso confunde un poco. Ya vieron que en las gasolineras usan el PSI para la presión. Entonces, igual algunos estados del clima, del tiempo, usan el grado Fahrenheit para la temperatura, pero uno no tiene mucha proporción en eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados al Celsius. Entonces, si nos dice, estás a 78 grados Fahrenheit, uno dice, que saber qué temperatura será, ¿no? Uno se imagina algo muy cálido, pero realmente es una temperatura casi estándar, ¿no? Entonces, así sucesivamente pueden pasar con esas escalas, ¿no? Entonces, algo que les recomiendo mucho es repasar las dimensionales de todas las variables, ¿no? Sus conversiones, que las tengan bien claras y la forma de convertir dimensionales. Muchos errores en los cálculos de ingeniería ocurren porque no manejamos bien las dimensionales, ¿no? Entonces, algo que hay que repasar bastante. Muy bien. Entonces, para terminar, a partir de la temperatura nace el concepto de la ley cero de la termodinámica. Tiene un enunciado, básicamente, la ley cero, que la verdad no dice mayor cosa, es un enunciado bastante poco trascendental para mí, pero es a través de un ejemplo, que dice que si ustedes tienen tres sistemas, sistema A, B y C, básicamente, que están en equilibrio térmico, o sea que tienen la misma temperatura, si yo elimino el sistema B y dejo solo el A y el C, esos dos sistemas siguen estando en equilibrio. Pero este enunciado es un caso que nos está dando. Realmente la ley cero lo que nos dice es que la temperatura es esa propiedad que es igual en dos sistemas cuando están en equilibrio térmico. O sea, cuando la energía cinética de las partículas de los dos lados, de los dos sistemas, es la misma. No necesariamente la energía potencial, solo la energía cinética. Entonces la ley cero más o menos trabaja sobre eso.
el concepto de equilibrio térmico, que es cuando hay una igualdad de energía cinética y ya no puede haber transferencia de calor. Eso básicamente nos dice la ley cero. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando sobre esto en las próximas clases de el equilibrio y la temperatura.